La pandemia, y esta misma mañana ha negado las cifras de fallecidos en las residencias. Es más, ha acusado a Pedro Sánchez de estar obsesionado, decía, con Madrid. María. De estar obsesionado con Madrid y de estar obsesionado en concreto con ella. Y dice que para eso está usando todos los poderes del Estado para ir contra Madrid y contra la propia Díaz Ayuso. De las cifras en esa entrevista que ha dado desde Londres, recordemos que está de viaje oficial desde hoy y hasta el lunes, en una radio esta misma mañana, decía que las cifras son inventadas. Ha negado los protocolos de la pandemia. Dice que lo que está haciendo la oposición, que lo hicieron el día de ayer en la Asamblea, es retorcer el dolor de las víctimas. Ha hablado también de cierres ilegales durante la pandemia. De hecho, ha llegado a decir que en las zonas costeras, al aire libre, no tenía que haber habido confinamiento, que se había podido convivir perfectamente con el virus. Y con respecto a esa guerra de cifras, a esos protocolos, ha dicho literalmente que echarse los muertos es lo peor. Yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer. Porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira. En el caso de España, en relación con la densidad de población, fueron muchísimas más personas las que fallecieron en otras comunidades autónomas. Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. El Gobierno sigue señalando la gestión de Isabel Díaz Ayuso, especialmente en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia en las residencias de Madrid. Moncloa culpa a Ayuso de no asumir, dice, su responsabilidad. Pablo. Sí, escuchábamos hace unos minutos a la ministra de Sanidad, Mónica García, muy crítica con Isabel Díaz Ayuso, y ahora mismo se acaba de pronunciar el ministro Óscar López, y número 1 del PSOE madrileño, también muy crítico con el gobierno autonómico. Dice que Ayuso lo que quiere es ocultar las cifras, le reprocha que niegue los 7.291 fallecidos en las residencias. Dice que el camino no debe ser perseguir a las víctimas, sino asumir responsabilidades y pedir perdón. Escuchamos. Y se pueden cometer errores, pero entonces se piden disculpas y a continuación se toman decisiones políticas. Y eso es lo que no ha hecho la Comunidad de Madrid, que con esto hace como con todo, que es perseguir a todo aquel que levanta la voz. Pues vamos a sumar una voz más, la de Enrique Ruiz Escudero, actual senador del PP, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid hace justo 5 años. Señor Ruiz Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos un poco la pregunta que hacemos a todo el mundo hoy. ¿Qué recuerda de este 14 de marzo de hace 5 años? Bueno, pues este 14 de marzo fue el día que se puso en marcha el estado de alarma y bueno, nosotros habíamos enviado al Ministerio de Sanidad y al portavoz del CAES en aquel momento que veíamos una situación muy grave, que el Gobierno no estaba tomando decisiones y que esta decisión, pues, por supuesto, llegó tarde. De hecho, incluso nos ocultaron información en el Consejo Interterritorial de lo que ocurría en otros organismos internacionales, como las alertas de la OMS o de la Unión Europea, y desde luego ocurrió lo que ocurrió, porque nosotros en aquellos días contábamos día a día cómo estábamos de los contagiados, los hospitalizados, los pacientes en UCI y algunos fallecidos, y el Gobierno lo negaba todo para mantener hasta esa manifestación del 8 de marzo, que luego tuvo consecuencias tremendas, ¿no?, a nivel asistencial en nuestra región. Por lo tanto, recuerdo con mucha tristeza por aquella actitud del Gobierno de negar lo que era una auténtica realidad y sobre todo de tomar las decisiones tarde y fijar todas sus críticas en nuestra región. Estamos comentando esta mañana aquí en la mesa de la hora de la 1, también se comenta pues, en muchos ámbitos el documental de anoche que vimos sobre las residencias en Madrid. Le he leído unas declaraciones que no lo iba a ver, no sé si se lo repensó, al final tuvo la ocasión de ver ese documental, señor Ruiz Escudero. No, no lo vi. Yo viví la pandemia en primera persona. Estuve durante todos esos meses, todos los días en la consejería. Estuvimos casi 3 meses sin movernos de allí. Nosotros conocíamos testimonio de residencias, de profesionales, de personas en el hogar. Conocíamos todo y por lo tanto no lo he visto. Y creo que fue muy mala actitud por parte de Televisión Española utilizar una televisión pública para realizar un ataque
una región como es la Comunidad de Madrid atacar a nuestra gestión, sobre todo con una cifra que no es la correcta y sobre todo sin tampoco dar oportunidad a alguien que fue muy importante en todo aquel momento, las sociedades científicas, los geriatras, gente que estuvo en primera línea. Por lo tanto, no lo vi. Está usted aquí ahora mismo, en la misma televisión en la que anoche se emitió. Estaba ayer el señor Serrano, tuvo la ocasión también la presidenta de la Comunidad de Madrid de participar en ese debate. Finalmente, bueno, pues él eligió no estar. Nosotros, obviamente, aquí la ventana está abierta para que ustedes precisamente hoy puedan contar qué es lo que pasó. Yo le quería preguntar precisamente, ¿quién decidió esos protocolos y por qué? Vamos a ver, el trabajo que se hace desde la Consejería de Sanidad durante todo aquel tiempo se estuvo trabajando en valorar cuáles eran los criterios clínicos para hacer los traslados en las residencias. Ahí la máxima autoridad que nosotros, además contando que tenemos una geriatría con mucha potencia, porque Madrid es la única región de España que tiene servicios de geriatría en toda España, donde ya actuaban previamente con las residencias, fue establecer cuáles eran esos criterios de derivación. Existía unos geriatras de enlace que eran los que determinaban, insisto, con criterios clínicos cuáles eran esas derivaciones, y aparte de todo eso se potenció con 28 unidades de atención en residencia de atención primaria, con 38 hospitales y sobre todo siempre con un transporte sanitario que era el que realizaba esos traslados. Tengo que decirle que de 35.800 traslados que hizo el SUMA en los meses, que es el servicio de emergencias, en los meses de enero, febrero y marzo, 1.200 fueron de residencias. O sea, nosotros multiplicamos todos los recursos, medicalizamos 232 residencias para dar la máxima respuesta y nosotros peleamos por cada una de las vidas y sobre todo siempre, insisto, avalados por criterios clínicos, que tengo que decir que después hubo 20 sociedades científicas que avalaron esos criterios de derivación e incluso el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, que hoy lo tienen ustedes en la portada de ABC, dijo de manera muy clara que no se abandonó a ninguna persona mayor en ninguna residencia de ninguna comunidad autónoma. Por concretar, por lo tanto, de todos modos, esos protocolos por escrito sí que existieron, ¿no? Insisto, lo que se hacían siempre eran los criterios de derivación y usted tiene testimonios de médicos en hospital, en cualquier otra situación. Pensar que un médico vaya a hacer algo en contra de lo que él considera que es lo oportuno para cada paciente me parece perverso, lo digo con sinceridad. ¿Hubo debate interno en el Gobierno de la Comunidad de Madrid esos días sobre la necesidad o no de este tipo de protocolos? Insisto, los criterios de los protocolos son siempre criterios científicos que estaban realizados por los geriatras de enlace, que son los que realmente conocen el pulso de cuál es la realidad de nuestros mayores en nuestra región, puesto que son los que hacen esa atención integral a todos ellos y desde luego siempre, vuelvo a repetir, el criterio era criterio científico, criterios clínicos de derivación de todos esos traslados. Anoche tuvimos la ocasión también de hablar, estamos hablando con todas las personas que en ese momento estaban, ahora está usted, anoche hablamos con el exconsejero de Servicios Sociales y responsable en ese momento de las residencias, de Alberto Reyero. Si le parece, vamos a escuchar una de las declaraciones que dijo en ese programa especialísimo. Eso fue un hecho que lo fuimos viendo con el paso de los días. Me enseñan un protocolo que dice precisamente eso, no dice nada de los que tienen pólizas privadas, pero sí lo que dicen es que las personas que tienen un deterioro cognitivo o que tienen problemas de movilidad quedan excluidas de derivación, y es cuando me echo las manos a la cabeza y es cuando yo le escribo al consejero de Sanidad advirtiéndole que eso, de ser una realidad, se convertiría en que las personas pudieran morir de forma indigna. ¿Eso pasó, como explica el señor Reyero? Tengo que decir, y por desgracia se borró desde el primer momento de la pandemia, puesto que no tuvo ni la decencia de llamarme ni una sola vez. Si eso pensaba, no lo hizo. Él únicamente estuvo actuando para protegerse durante toda la pandemia. Es más, fíjese usted cómo es su actitud, que en el 28 de marzo decidimos una orden conjunta, donde tendría que ser conjunta, pero nosotros tuvimos que tomar las riendas de todas las decisiones porque ellos se borraron literalmente de cualquier acción. No realizaron inspecciones, solo hacían
con teléfonos, que eso trajo los errores en las cifras de fallecido que tuvimos que corregirles en varias ocasiones. Hicimos 20 reuniones de coordinación con la Consejería de Políticas Sociales y él no acudió a ni una sola de esas reuniones. La compra de material que realizó Políticas Sociales llegó en el mes de mayo. O sea, fue una actitud tan nefasta y tan de dejación de sus funciones durante la pandemia que lo único que hizo fue dedicar a protegerse y hacer todo lo que hemos visto en esos momentos. Por lo tanto, nosotros, insisto, nosotros ahí peleamos por cada vida, en cada residencia, en cada lugar, y siempre lo hemos hecho a pesar de esa actitud permanentemente defensiva del consejero de Políticas Sociales entonces, que se ha dedicado ahora a tratar de, con datos falsos, contar un relato que no fue cierto. Le voy a hacer 3 preguntas, le pido respuestas muy concretas porque además sé que tiene prisa y que se tiene que ir. Por lo tanto, en ningún momento hubo una distinción de trato entre los residentes en las residencias de Madrid que tenían seguro privado y los que no lo tenían. ¿Se trató de la misma manera? Rotundamente falso. De hecho, actuamos con un mando único de sanidad pública y sanidad privada y nunca se miraba en qué situación estaba cualquier paciente, solo se premiaba la situación clínica. ¿Repetiría la misma gestión de las residencias ahora mismo, 5 años después? Hombre, sabiendo con lo que sea ahora, lógicamente, si nos hubiésemos salido de todo lo que el Gobierno nos mantuvo con la actividad, si hubiésemos tomado las decisiones que Madrid creía conveniente, desde luego que la situación hubiese sido distinta y pudiésemos haber actuado como nosotros creíamos y no como el Gobierno nos obligó a hacer. Hay muchas familias que siguen pensando que lo que falta es un poco de explicación, un poco de empatía y un perdón. ¿Está de acuerdo en eso? Vamos a ver, yo le vuelvo a repetir, nosotros peleamos por cada vida, hicimos que la sanidad madrileña se multiplicase por 2 en su hospitalización, por 3 en sus UCI, que damos recursos como fue algo que fue un orgullo para los madrileños, como pudo ser el hospital de IFEMA, fueron los hoteles medicalizados. Nosotros hicimos todo lo que pudimos hacer. Nosotros hemos dado respuesta clarísima durante todos estos días y lo hicimos desde el principio de la pandemia. Uno de nuestros objetivos era actuar siempre con transparencia, contar la verdad, que cada fallecido que fuese certificado por su médico, por el registro civil, por el certificado de sanidad mortuoria, para que luego el INE certifique que los fallecidos que son los que nosotros hemos dicho, 4.143, que nosotros siempre, insisto, hemos peleado por cada vida y lo seguiremos haciendo siempre. Señor Ruiz Escudero, muchas gracias por compartir este rato aquí en La Hora de la 1. Tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Maite. Sí, vamos a ver. Titular de esta conversación. Yo creo que de conversar con él. La Comunidad de Madrid tiene que hacer autocrítica, efectivamente, como lo tienen que hacer todas las comunidades autónomas, también el Estado. Visto todo desde ahora, pues probablemente se hicieron cosas mal por parte del Gobierno regional. Ahora, yo me niego a hacer un juicio sumarísimo, a dictar una sentencia y a imputarle los 130.000 muertos a Pedro Sánchez o los 7.291 muertes en las residencias a la señora Ayuso, o ahora estos 4.143 que certifica el INE. Creo que la Comunidad de Madrid, insisto, hizo cosas malas, pero podíamos ampliar el foco y ver lo que ocurrió en otras comunidades autónomas, donde también se impusieron protocolos, no sé si de la vergüenza o de la desvergüenza, pero hay comunidades como en Cataluña donde se descartó a determinadas personas con determinadas edades y siempre que estuvieran infectados de COVID. Por lo tanto, aquí, como ha dicho el señor Ruiz Escudero, yo creo que primó, más allá de los protocolos que se establecieron por parte de las autoridades políticas, primó el criterio clínico de los geriatras. Entiendo que habían hecho un juramento hipocrático, que entiendo que no tomaron ninguna decisión contra sus convicciones profesionales, morales y humanas. Entiendo que ninguno de ellos decidió no trasladar a ningún enfermo que pudiera ser tratado en las residencias y que decidió no derivarlo para ver si pasaba algo en las residencias y se moría. O sea, eso me niego a pensarlo en la Comunidad de Madrid, en la de Castilla-La Mancha, en Baleares, en Canarias, en Navarra o en cualquier otra. Dicho lo cual, solamente 2 cosas. El presidente de la Sociedad Española de Geriatras, Augusto García Navarro, en ese documental, que yo sí vi ayer, dice claramente, exactamente, que los protocolos eran recomendaciones de las autoridades políticas y que luego, por encima de eso, había un criterio clínico. Decidían
los médicos. Y yo no voy a poner en cuestión las decisiones médicas porque no he estudiado la carrera de medicina y no tengo conocimientos técnicos. Y en segundo lugar, a mí me llama la atención también la fuente de autoridad que estamos utilizando, que es Javier Reyero, un consejero que es nombrado en verano de 2019 consejero de Políticas Sociales, que dice y dijo ayer en el documental que había problemas estructurales muy graves, desde que no eran centros sociosanitarios, que no estaban medicalizados, que tenían pocos trabajadores, pocos recursos, que había una falta de coordinación con los centros de atención primaria. ¿Qué hizo durante los 9 meses entre el que fue nombrado y llegó la pandemia? ¿Qué hizo? ¿Solucionó algo de esos problemas estructurales? Y ya para terminar, y dejo a Fernando. Por favor. ¿Y esos problemas estructurales se han mejorado? No. ¿Hemos aprendido la lección? Nada. Me parece que no. Nada. Esa es la conclusión más triste de todo, también te digo. Total. Bueno, yo también vi el documental, por supuesto. Yo me quedo con 2 conclusiones. En primer lugar, en ningún momento el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha negado que existiera ese documento. Cuando un director de un centro un geriátrico, una residencia de tercera edad, recibe un protocolo con el membrete de la Comunidad de Madrid o un documento, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y que se tiene en cuenta. Y otra cosa que creo que se ha destacado poco y que creo que es esencial en toda la gestión de la tragedia es que durante la segunda semana del COVID la derivación de residencias a hospitales cayó en picado. Era una media, volvía a ser una media, pero durante un tiempo cayó en picado. Entonces, yo no quiero ahora mismo entrar en polémicas políticas. Yo solo quiero tener un poco y un reconocimiento, un poco de empatía con las víctimas. ¿Vosotros os imagináis que esas víctimas fueran vuestra madre, vuestro padre, vuestro familiar cercano? Mi madre es dependiente, mi tío es dependiente, está en una residencia y yo me pongo en la piel de esas víctimas y se me eriza la piel, y ayer me emocionó viendo el documental y no puedo reprimir pensar que un poco de empatía con ellos no estaría de más. Aunque sea 4.143 víctimas de las residencias, me da igual, aunque sea un poco de empatía y decir, miren, pues pudimos hacerlo mejor, si vuelve a ocurrir intentaremos hacerlo mejor, por supuesto. Por recordar que el baile de cifras son dos cuentas con parámetros distintos. Es decir, que ambos son válidos. Sí. Son parámetros distintos, unos además a un tiempo, otros en otro. Tienen la misma fuente, si los comparamos con los del INE, puede bailar, porque entiendo que ahí es muy complicado, en 10 arriba, 10 abajo, sí, pero que no es que uno diga que hay más no, hemos cogido coordenadas distintas para llegar a una conclusión, y en ambas la conclusión es que hay demasiadas muertes. Por desgracia, perder a un familiar estamos muy en esas acostumbrados con el durísimo. COVID, el baile de cifras en todos los sentidos. Nos acostumbraron bien al baile de cifras, a los que contaban como infectados, a los que no contaban, a los que morían, a los que luego verdaderamente murieron. Esto fue el pan nuestro de cada día. Estoy de acuerdo con la empatía, completamente de acuerdo. De todos los que murieron, y sobre todo de los que murieron en las residencias, porque la sensación fue diferente, porque murieron lejos de sus familias, porque algunos no supieron durante mucho tiempo qué pasaba, pero con todas las residencias españolas. No empaticemos solamente con los que murieron en las residencias de Madrid, es que estamos haciendo un cribado, nosotros, aquí. Estamos cribando solamente a los residentes en Madrid, no estamos hablando del resto de residentes, y eso dice muy poco también de nosotros. Hablemos de la empatía a todos los residentes. Por descontado, la empatía es para todos los residentes, pero estamos hablando de una investigación periodística, y un documental que se emitió anoche sobre una situación excepcional que se dio en Madrid con un protocolo político de derivación a las residencias, a los hospitales en las residencias, y que cribaba a gente que no tenía siquiera el COVID. Había todas las residencias, Ana, con protocolos. Ese protocolo político es solo de Madrid.